y estamos en medio del postdebate porque no llega ni al 5% de la lista de electores el número de quienes siguieron el domingo el debate de los presidenciables. 4 millones de espectadores de 84 millones y pico de electores. Y esto lleva a las campañas a tratar de contarles a los otros 80 millones una versión apropiada a los respectivos intereses de cada candidato. Y lo increíble, siguen los primeros planos de los medios el debate de la EDECAN, y por más que el IFE quiera deslindarse de la discordancia entre un vestido de noche, como lo precisa el experto Gil Gámez, y un escenario de campaña política, como nos describe la escritora Luz Fernández de Alba, el problema está en un funcionariado que contrata y no supervisa, al grado de justificarse con la confesión de que no sabía nada ni del edecán Julia Orallén ni de su escote. Escúchenla hoy, por cierto, con Carla Iberia en Hora 21. Y vamos a ver qué película nos está pasando cada candidato a través de su narrativa y de su expresión, qué mensajes nos transmite su lenguaje corporal. Y sube de tono el reclamo de la jornada por el maltrato a periodistas del diario, ahora por personal de la campaña del PAN, antes por personal de Los Pinos. En cultura mediática, la tecnología podría ampliar la brecha social en México, plantea el presidente ejecutivo de Google en entrevista con el Universal. Y en la agenda global se complica más Europa, con la advertencia de la canciller alemana al presidente entrante francés de que el pacto fiscal aprobado con Sarkozy pues es negociable. Y en Rusia, pues asusta un poco el regreso imperial de Vladimir Putin a la presidencia para un tercer periodo. De esto y otras cosas hablaremos hoy en esta emisión de la Agenda Pública, el programa de Foro TV para discutir con ustedes sobre lo de hoy en los medios y en los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook para que aporte sus ideas a este espacio de discusión de los medios y los procesos de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Yo soy José Carreño Carlón y para analizar los temas de hoy está con nosotros nuestro compañero de la Agenda Pública, el maestro Mario Campos. Muy buenas noches, Mario. Pepe, buenas noches. Que te quedaste con muchas ganas de entrarle anoche al pleito. Claro, ya los veías. Vamos a seguirlo ahora, no te preocupes. Me parece muy bien. Hay bastantes temas. Perfecto. Y para analizar la narrativa de cada candidato y qué película nos están pasando cada uno con sus expresiones, qué mensajes nos transmite su lenguaje corporal, nos acompaña el doctor Alfredo Troncoso Muñoz, director de All About, estudios sindicados y semióticos de Riva Group, de la Riva Group es la agencia, ¿verdad? Bienvenido, Alfredo. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y estamos en medio del postdebate, pues y eso se explica en parte, le decíamos, porque no llega ni al 5% de la lista de electores el número de quienes siguieron el domingo el debate de los presidenciables en la tele. 4 millones de espectadores de 84 millones y pico de electores. Y eso pues es lo que lleva a las campañas a desplegar sus estrategias para tratar de contarles a los otros 80 millones una versión apropiada a los respectivos intereses de cada candidato. A ello obedece pues que los 4 candidatos se hayan asumido de inmediato en los medios como los grandes ganadores, o al menos pues se dijeran muy satisfechos con lo logrado. ¿Cómo ves este paisaje presidenciables y sus seguidores en los medios, bueno, Mario? Primero, me parece muy atinada tu explicación del postdebate como este fenómeno de ampliar los contenidos para quienes no lo vieron. Y me parece que una primera lección que tenemos que sacar es, antes de que te lo cuente un periódico, mejor velo tú. Para los 75 millones que no lo vieron, bueno, pues lo que le estamos diciendo es, véanlo el próximo 10 de junio. Ahora, creo que la cantidad de personas que lo vieron no es nada despreciable. Entiendo que son ratings parecidos, por lo menos en el 5 a los del debate pasado. Claro, el padrón ha crecido, pero tú lo conoces muy bien, Pepe. Hoy que platicaba con mis alumnos de la Universidad Iberoamericana, jóvenes de 20 años, normalmente alejados de los temas políticos,
se reunieron con sus amigos, con sus familiares, como si fuera un evento deportivo. El que tuviera más rating que el fútbol parece una gran noticia, un partido de liguilla, y creo que esa parte tampoco debemos dejarla pasar, porque es una buena historia. Pues, Los ¿no? seleccionaste bien, vamos. No, fíjate que... Incluso ellos lograron convencer a su Yo creo que familia Ricardo Salinas abonó a la Ricardo polémica, sí ¿no? ayudó. Esta controversia... Lo dijo ayer Héctor Villarreal, sí abonó. en parte de esta discusión. Ahora, que es más generalizado de lo que uno piensa esto de reunirse en familia, sin amigos, ¿verdad? y con cervezas y pizzas, etcétera, Y es etcétera. un poco el Palomitas, tema. porque tenemos Claro, también claro. hijos en Y es el tema de la sobremesa. Y ahora está esto que dices, Pepe, el tour de medios, por ejemplo. Y entiendo, por ejemplo, que veremos la próxima semana quizá algunos de los spots a partir las frases y de los efectos dichos en el debate, pues tratando justamente de amplificar los efectos, ¿no? Bueno, a propósito de ese tour mediático, en este tour, pues Peña afirma que el debate rompió mitos y leyendas sobre sus capacidades y se demostró que no es el candidato del teleprompter. AMLO se siente fortalecido, así se dice, y niega haberse centrado solo en atacar a Peña, sino en decir, dice, la realidad, en contar la realidad. Josefina niega un acuerdo con el abanderado de la izquierda para atacar al candidato del PRI, pero vamos a ver qué película nos está contando a través de su narrativa cada uno de estos candidatos. Alfredo, cuéntanos, vamos a irlos viendo también en la pantalla. Sí, desde un punto de vista, digamos, narratológico, y más allá de las propuestas, porque mucha gente se centra mucho en este asunto de las propuestas. Tienes a Cuadri. Ahí tenemos a Cuadri. Cuadri cuenta la narrativa del aventurero, digamos, que promete renovar al país, y con un enemigo muy claro, los políticos. Los políticos, es decir, claro. La narrativa está construida con cierta claridad. Una persona, digamos, más bien audaz, aventurera, de cambio, una misión clara, Se nota cambiar. espontáneo, se Y nota que espontáneo. juega poco con el desconocimiento de la gente. Es decir, porque esta presencia del candidato fuera de la política, como el candidato de Nueva Alianza del Vesper Gordillo, ¿no? De hecho, lo que tocas es exacto. El único problema que yo vería en esta narrativa es que en toda narrativa tenemos que saber quién está contándola. Claro. Y en ese sentido, en esta primera aparición... A ver, pero también nos cuentan algo, una experta en lenguaje corporal, Paulina, es una profesora de la Ibero también, de estos de lenguaje corporal, y nos dice que sí, es fresco la presencia, pero que también, vamos a ver si lo podemos volver a ver, se estrena en el movimiento de sus brazos. Mira, no los despega, es como su control, ¿no? Parece un poco el Tyrannosaurus Rex, ¿no? Que con sus manitas nada más, ¿no? ¿O cómo explicas, o cómo se lee? Mira, no. Sí, tanto esa parte, digamos, como del estrecharse, como también una enorme cantidad de muecas. Exacto. Hay una cantidad muy fuerte de muecas que tuvimos como parte del análisis a Dan Hill, uno de los expertos en lectura facial, facial coding, ¿cómo se llama? De Paul Ekman, del equipo de Paul Ekman. Exactamente. De Lie to Me. Lo que inspiró esta serie Lie to Me con Roth y compañía. Exacto. Y él nos contaba precisamente que, por un lado, sí hay esta enorme cantidad de gestos, muecas, etcétera, etcétera, muchas muecas de disgusto. Pero cuidado que... para los políticos, dirigidas a los políticos. Exactamente, es decir, lo interesante del lenguaje facial es que estos libros que venden a veces en Sammons de Aprenda a dominar su cuerpo y sea jefe en 3 semanas, no toman en cuenta muchas veces que los gestos funcionan o no funcionan dependiendo del contexto en que se trabaja. Claro. Esas muecas de disgusto hacen todo el sentido del mundo, y esas rarezas, esa cosa extraña de este señor, juegan perfectamente con lo que estaba diciendo el enemigo. Si este lenguaje corporal que decías, Pepe, de los brazos pegados, obedece que también a que Cuadri fue el que hizo la tarea de hacer el ensayo. Porque y sabía que se salían del cuadro. Claro, que sabía que la toma, porque ahora que lo estábamos viendo, como para no salir cerrada. Sí. Y esto le pasó a Peña, y efectivamente Peña fue el único acá y nadie en la cámara no se entera. Y efectivamente fue el único que fue a practicar ahí, entonces, en el terreno. Este asunto de los brazos pegados puede ser que haya sido a la defensiva bueno, ese es mi espacio, pero aquí sobre tengo que todo hablar. de las lentes, tienes razón. Bueno, para cerrar con Cuadri nada más, la otra observación, Alfredo, sería
que bueno, esta frescura que refleja el pelo largo, etcétera, resta en estatus, digamos, porque finalmente está jugando para presidente y Sí. no parece presidente en eso. Sí, no comunica este aspecto de presidenciable y así sucesivamente, pero Cae bien. cae bien precisamente como el que viene de afuera, e insisto, la figura es la del aventurero, la del Y explorador. en ese sentido conecta con otro público, por ejemplo, en este término ahora muy utilizado los jóvenes, de los hipsters. Ajá. ¿No? Esta idea del aventurero, decían, el que te recomienda la aplicación para el teléfono, Ajá. que es un código distinto, como bien dices, al del presidente, Exacto. pero sí se puede identificar con otro sector de la población. Como rematando un poco, él se acredita fundamentalmente, y esas gafotas enormes, también en el territorio del saber. Exactamente. Otro Vamos a ver el código, siguiente. símbolo. Exactamente. Vamos a ver el siguiente, creo que seguimos con Peña. Cuéntanos de Peña. Peña. Pues Peña desde antes ha tratado, digamos, ha propuesto la agenda del hacer. Ujú. ¿Mm? Fundamentalmente estamos hablando del hacedor, lo que llaman en narrativa el achiever, digamos, el hombre, digamos, que hace. Mira, Con una por lo pronto pestañea demasiado y esto nos Sí, eso da me decían mucho. una idea de falta de dirección, de algo de inseguridad y hasta de falsedad, nos dice también nuestra experta en lenguaje corporal. Nuestro experto, precisamente Dan Hill, que hizo el análisis, es interesante porque hizo el análisis tanto de los movimientos faciales de los candidatos como de quienes los interpretaban. En términos generales, por el contrario, tendieron a interpretar una cierta, Dan Hill tiende a interpretar una cierta ecuanimidad, es decir, que no despierta grandes pasiones, ¿cierto?, por un lado, pero por otro lado que muestra un cierto control, y la narrativa que yo veo, digamos, haciendo el análisis, es precisamente la de alguien del cuadrante, por decirlo así, del territorio narrativo, Mira, del control, del orden. Mira, ese dedito subiendo y bajando, parece que está jalando ahí una cosa de la cual se detiene, como tratándose de controlar, que también refleja algo extraño, ¿no? Algo así como alguna ansiedad, ¿no? Pero lo acabas de decir, la palabra clave aquí es control. Y la narrativa que está contando este señor es la narrativa donde él habla de que hay que hacer para poner un movimiento y para poner orden, digamos, porque el enemigo, más que ser una persona en particular, como los demás candidatos que han personalizado mucho al enemigo, el enemigo parece ser algo así como el caos, el desorden, el estancamiento. Y la idea es que él pone orden. La idea es que él pone orden. Dice un psicólogo, esto del dedito. Sí, y ese gesto es control, ese gesto es precisamente... Ahora, a mí me llama la atención, acostumbrado a la imagen de Peña Nieto de los spots, este que vimos el domingo no es el cálido que abraza a la gente y que sonríe. Nos sonrió mucho menos ahora. Aquí prácticamente Estaba no sonríe. tenso. Lo vayamos ahora en estas imágenes, el gesto es serio, y creo que está lejos, digamos, de esa imagen más relajada que te cuentan los spots. Pero mientras cuidado, camina por precisamente es que el territorio de este candidato, según lo que yo he visto y según este asunto de las 600 propuestas, etcétera, es la acción, el control, el orden. Y eso cómo es decodificado por el público, por la gente. Y precisamente en la medida, digamos, en que eso es codificado como lo que necesita el país, digamos, un paréntesis. Generalmente las elecciones no las gana el mejor candidato, las gana la narrativa que está más afinada con el sentir del momento. Ya. En ese Que conecta Y ahí mejor con está la gente. conectando más. exactamente, en ese sentido, la prioridad de este candidato no es tanto la empatía, creo que ese sería más bien el territorio natural, digamos, de Josefina. El territorio natural de este señor es más bien el ámbito del control, del orden, de la transformación, si quieren. Bueno, ahora, esta cosa de estar regresando a decir a cada momento se me acabó el tiempo, no sé cuánto, también refleja una cierta ansiedad, ¿no? Bueno, justamente el doctor Lyman, o el doctor en este caso Ekman, lo que dice pues es que se parece a esto a una perorata enrarecida, ¿no? Nos dice nuestro asesor psicológico, que dos el veces doctor dice, Sabudal. le voy a contestar, pero ya no tengo tiempo. Exacto. No, pues te contesto. Sí. No es esa ansiedad rara, ¿no? Hay un gran problema aquí, evidentemente, el análisis que hicimos del primer personaje es que todo el mundo lo dejó llevar a cabo su guión. En este caso, Claro, en el caso de Cuadri. habló por ahí uno de sus colegas precisamente de que Peña iba a tener que hacer algo así como el catenacho para controlar daños. Me parece que fue un poquito más
más allá del catenacho no fue el Barcelona, pero me da la impresión que es una especie de 4-3-3. Sí, sí, Ah, sí, sí, porque sí. también pegó. Exactamente, Claro, y pero porque le estuvo ayudó muy... mucho la expectativa tan baja que había. Exactamente. Se estuvo muy por encima de las expectativas, es lo que decíamos. Pero ya Sí. mencionaste a Josefina, vamos a verla. Sí, vamos con Josefina. En el caso de Josefina, como ya lo decía recién, me parece a mí que el territorio natural, el cuadrante, por decirlo así, natural de Josefina... Pero mira nomás, qué comisura de labios tan apretada. Esa no transmite, según me dicen aquí también estos expertos, o transmite también mucha tensión. Y ahí sí, nuestro analista, Dan Hill, precisamente, el discípulo de Ekman, precisamente, coincide absolutamente. Es decir, ahí sí hay lo que los psicólogos llaman esto del double bind, el doble vínculo, Ajá. donde el cuerpo y el rostro generan dos cosas al mismo tiempo, varias cosas al mismo tiempo. Es decir, una sonrisa de repente, pero muy rígida, una sonrisa sin ojos, es decir, sonríe Mira, solamente. sí, efectivamente. Sí, como un rictus. Exacto. Y en ese sentido, lo que todos nuestros estudios, hemos hecho estudios en De la Riva, antropológicos, psicológicos, motivacionales, focus groups, etcétera, etcétera, y en todos los estudios nos aparece este problema muy serio de que la candidata está un poco como sobreextendida. Hablan no solamente de que se le ha quebrado un poco la voz, sino que... Que es muy carraspeante, sí, nos dicen también, Exactamente. titubeante, como que no creyera mucho en lo que dice. Como que se lo prendió, pues, ¿no? Sí, de los 4 personajes es de donde más me cuesta establecer una narrativa. Es decir, los otros 3 personajes con sus problemas y con sus aciertos, pero hay una definición de personaje y una definición de narrativa. En este caso me cuesta mucho establecer cuál sea la narrativa, es decir, quién es, qué es lo que pretende, más allá de las propuestas. Lo que sí me queda claro es quién es el enemigo, es decir, focalizamos mucho en el enemigo en el caso de... Yo ahí tengo la impresión lo decía Jesús Silva Herzog Márquez el lunes que platicamos con él, Platicamos con él, que para él fue la mejor versión de Josefina que hemos visto hasta ahora. Y yo creo que vimos un poco lo que le ha pasado en la campaña, varias Josefinas. Sí. Por un lado, la que bien señalas ahora, con este nerviosismo un poco más en el papel, y a ratos también la vi más suelta, quizá particularmente en los momentos de ataque o de crítica, de confrontación. No sé si a lo mejor tenemos por ahí alguna imagen, pero mi impresión es que se relajaba un poco más y que se alineaban un poco más el lenguaje no verbal con el Sus mismos seguidores que en los estudios que hacemos dicen con cierta desesperación que la dejen ser ella, que cuando la dejan ser ella, lo trabaja muy bien. Hay 2 problemas ahí en la narrativa. Uno, que no se sabe muy bien a bien quién habla con ella y detrás de ella. Y por otro lado, esta sobreextensión que hace cuando yo trato de graficar en lo que llamamos en semiótica el cuadrado semiótico, descubrimos que está en todos lados. Y eso es suicidio semánticamente hablando. ¿En qué, para los usuarios que nos están viendo, qué significa estar en todos los cuadrantes? Que tiene muchos discursos o muchos... Sí, y no hay ningún problema. El cuadrado semiótico, quisiera decir que yo soy el autor, pero es un tal Aristóteles hace 2000 y tantos años. Él hablaba, Aristóteles, especialmente, de que hay en los discursos 3 posibles relaciones. Las relaciones de contrariedad, donde es posible mediar, las relaciones de complementariedad y las de contradicción. En otras palabras, si tenemos 4 territorios, uno de ellos es complementario, otro es contrario y podemos transitar en esos territorios adyacentes, pero hay uno que nos está prohibido, el contradictorio. Cuando ingresamos en ese es como si yo quisiera ser, no sé, Michael en El Padrino y al mismo tiempo Jim Carrey en... O sea, quiere ser muchos personajes. Demasiados personajes y se sobreextiende y eso confunde. Que creo que, ahora veremos el caso de Andrés Manuel López Obrador, pero creo que por ahí podríamos comentar cosas interesantes. Vamos a ver a López Obrador, ¿sí? Sí. Bueno, en el caso de López Obrador es algo así como... La narrativa está muy clara, el personaje está muy claro. Sobre todo está clarísimo el enemigo, ¿cierto? Lo repitió una y otra vez. Estamos ante la historia, en este caso, un poco en el territorio del primer de Quadri, el ámbito de la libertad, digamos, el ámbito del rebelde, el ámbito de lo que los especialistas en esto llaman el cuadrante de la utopía. Y en ese sentido, pues sí es el AMLO de siempre,
Pero me dicen aquí el psicólogo, el doctor Sabugal, que es como un abuelo rígido, repitiendo lo mismo de hace 6, de hace 12 años, con cierto tono regañón a los niños que no entienden, ¿no? Les voy a explicar que es Santana y les voy a explicar que esto porque para que entiendan cómo está la cosa. película es clara, solo que está repetida. Pero Ese es un poco el problema. Pero yo ahí tengo la impresión, aquí Alfredo es el experto en los símbolos y en la manera de vestir y los gestos, pero en el análisis, por ejemplo, del discurso, del contenido verbal, hay varias cosas que me llaman la atención. No estuvo presente el discurso del amor. Creo que hay dos Andrés Manuel López Obrador, versión 2012 y versión 2006. Sí. En los primeros meses de la campaña vimos al 2012, el que extiende la mano en los spots de la unidad y la reconciliación. Y vimos, tú lo dices ahora, el de siempre, el del 2006, el del fuego por pero con más lentitud, ¿no? Pero mucho más lento. Pero la impresión que me da es que le habló mucho más a su base, que está con él desde el 2006, y menos al voto que había venido cultivando en estos meses de campaña. Y eso vamos a ver si las mediciones en los próximos días dicen eso. Pues más que quién crece y quién baja, cómo conecta con ese sector de la población. Sí. Estaba dudando entre él y José. Ahora, acabas de usar la palabra exacta. El cuadrante de la utopía es el cuadrante de la conexión. Y en ese sentido, aunque sí requiere de una cierta gimnasia semántica el que se trabaje el AMLO amoroso y simultáneamente el AMLO más combativo, más rebelde, digamos, están sin embargo dentro del mismo cuadrante, entonces no es tan difícil conciliarlos. Es decir, no es una relación, son relaciones de contrarios, si se quiere, no relaciones irreconciliables. Y el lenguaje no verbal, porque a mí me llamó la atención. El lenguaje no verbal que habla como exacto, pero nada más habla con la cabeza, el cuerpo no se mueve, la lentitud llamó mucho la atención también a todos los que nos escribieron, ¿no? Sí, aquí nuestro analista hizo un análisis interesante en el sentido de decir tanto, el analista hizo tanto el análisis de los rostros de quienes estaban viendo el debate, teníamos a 30 sujetos ahí, como el análisis de las caras de los candidatos. Es sin lugar a dudas el de los candidatos el que más genera, digamos, engagement o, digamos, implicación emocional. Exacto, involucramiento, genera un inicio de sonrisa, no sonrisas plenas, pero sonrisas al inicio porque tiene la cara de AMLO tiene esta facultad curiosa de decir dos cosas al mismo tiempo, pero dos cosas que no se niegan, y eso genera este gesto de ironía. Entonces, aún sus detractores y aún los que no están con él, les arranca esa sonrisa. Después viene el gesto quizá de reprobación o lo que uno quiere, muy bien, pero sí mueve esa parte. Muy bien, pues nos vamos a ir a un corte para volver con este temario de las conversaciones públicas, con los temas de las pláticas de usted y los suyos. Esto es la agenda pública. Volvemos. Estamos de regreso y vamos rápido a la agenda global. Se complica la situación política y económica de la eurozona con la advertencia de la canciller alemana Angela Merkel al presidente entrante francés Hollande de Francia de que el pacto fiscal acordado con Sarkozy pues no es negociable. Grecia por su lado pues no sale del hoyo ahora con el rechazo del electorado al gobierno, pues que no alcanza la mayoría. Y en Inglaterra el conservador Cameron pierde municipios ante los laboristas. Ya son 14 países que optan por el cambio de gobierno según La Razón. Y bueno, tenemos también en Rusia que parece que no hay crisis, ¿no? Porque ahora con el regreso de Vladimir Putin a la presidencia para un tercer periodo de 6 años, ¿qué películas cuenta esta forma tan imperial de tomar la protesta en el gobierno? ¿Y qué nos dices esto de Sarkozy? Tenemos unos pocos minutos, un minuto. Sí, son dos narrativas contrarias, es decir, por un lado la de Putin tratando de repetir con algunos problemas ya, porque el escenario no es el mismo, la historia precisamente del hombre de poder, de control, y por otro lado el caso de Hollande, que es interesantísimo porque Sarkozy trata de repetir lo que le había funcionado también como película, pero la película de este señor que llamaban el Flamby, funciona en este caso porque una Francia un poco herida, maltratada, digamos, quiere precisamente a Monsieur Normal, como le dicen, el señor de la normalidad, empatía. En otras palabras, Francia optó por una Josefina en esta ocasión. Esa es la narrativa que le funcionó. Sí, hay que saber qué está pidiendo la gente para ver que se le entrega, ¿no? Exactamente. Y que sea creíble ese mensaje. Eso que el portavoz
sea creíble con el mensaje que trae. No hay narrativas mejores que otras, pero hay narrativas más afinadas a un momento que Que otro. conectan mejor con el Y que electorado. son en más este caso. creíbles que otros. Exactamente, con este dolor que tienen los franceses, la opulencia de Sarkozy, uno de los asesores de Sarkozy declaró una vez, un señor, una persona que a los 50 años no tiene un Rolex está jodido. Eso Se la cobraron. se la cobraron, eso nos recuerda a algunos episodios mexicanos, pero será para otra vez. Se nos acabó el tiempo, muchas gracias Mario, muchas gracias Alfredo, muchas gracias a ustedes por discutir los medios con nosotros. Nos vemos en la agenda pública de mañana miércoles. Quédense con Memo Ochoa y Gil Begovich. Buenas noches y buena suerte.